Bueno, queridos patitos, vamos a ir a la Edad Media y después a la Edad Moderna, porque en la Edad Media nos va a durar poco, relativamente. Por lo tanto, vamos a ello, como es que Roma es saqueada en el año 410, desaparece el Imperio Romano de Occidente. El derrumbamiento no es solo militar, sino resultado de una decadencia interna. Los hechos más importantes serían la desaparición del comercio, la economía monetaria, quebrando la economía, desaparecen las ciudades, quebrando la sociedad, las personas poderosas se recluyen en sus fincas con ejércitos privados, empezando a usurpar los poderes del Estado. Esto ya pasó al finales del Imperio Romano, antes de el año 476, que es cuando cae efectivamente el Imperio Romano, o es la fecha que se suele situar con el final del reinado de Rómulo Augustulo. El Estado desaparece sin que otra estructura similar la sustituya. Desaparecen los ejércitos estables, perdiendo el Estado el monopolio de la violencia y perdiendo sus funciones. Fiscalidad estatal, administración de justicia. El Estado cesa así en sus funciones. El feudalismo surge tras desaparecer la capacidad del Estado para hacerse obedecer, recayendo en personajes privados y poderosos que ejercen su poder a nivel local. Se privatizan las funciones del Estado, el fiscal, de administración de justicia, el ejército. Hay monarquías que encarnan el poder estatal, pero extraordinariamente débiles. Se benefician de la debilidad del Estado, la aristocracia feudal, con ejércitos privados que creaban como individuos que usurpaban los poderes y funciones del Estado, militar, fiscal, administración de justicia, puesto que el señor feudal nombraba los jueces a lo largo de la Edad Media. Sobre todo desde el siglo XII, se da una recuperación del comercio, de las ciudades, de la economía monetaria, se da, no sin problemas, una recuperación del poder estatal, la monarquía, que chocará con la nobleza. Otro beneficiario será la Iglesia. Es la época de la cristiandad. Es la única institución a nivel europeo que subsiste. La Iglesia florece. En cada reino forma parte del poder feudal. En cada reino posee feudos con siervos. La tierra pertenece a una orden. Abadengo, bajo un feudo eclesiástico, tendrá gran poder territorial, convirtiéndose en terrateniente. Existe un feudalismo monacal. El propietario del feudo no es una persona, sino una institución. Es además la única institución monárquica presidida por un papa, un monarca, cuyas ramificaciones llegan a toda Europa. Es una institución muy jerarquizada y centralizada. La Iglesia es una especie de sucesora, en otro sentido, del Imperio Romano. Tiene gran poder recaudatorio importante, papel fiscal por el diezmos y primicias, que es la 10ª parte de todas las cosechas. Tiene un gran poder espiritual, además de material e institucional. Es su mayor fuente de poder. A base de este poder se da en que la Iglesia es la que administra la palabra revelada, administra el mensaje bíblico, porque la Biblia no está traducida a otro idioma que no sea el latín, o sea, la lengua vernácula. El acceso del fiel a la palabra es mediante acceso indirecto a través del sacerdote, intérprete de la Biblia. Es el intermediario entre Dios y el fiel. Además, administra los sacramentos. Son vehículos de la gracia, que es la ayuda que Dios concede para salvarse a los individuos. Además de por el pesimismo antropológico, el hombre no podría salvarse con sus fuerzas, es un ser caído, necesita ayuda de Dios. Los fieles pueden recibir la gracia a través del sacramento, pero entre Dios y el fiel existe otra vez el sacerdote. La Iglesia podía negarse a darlo o ponerlo en entredicho. La Iglesia puede elaborar además doctrina añadida a la Biblia, un mandamiento de la Iglesia denominada tradición. La tradición emana de la autoridad eclesiástica. En la Edad Media existe la divergencia entre los que piensan el concilio, teoría conciliarista, es la base, y los que piensan que el Papa, teoría papal. La postura más autorizada es la papal, al afirmar que la infalibilidad del Papa se optaba
por esta opción, aunque hasta 1870 no será doctrina oficial la infalibilidad del Papa. El cristianismo era, por lo tanto, integral. Las normas religiosas invaden todos los aspectos de la vida. Todos tenían miedo a ir al infierno y a condenarse eternamente. Toda la vida, la política, la economía, debían incluso estar acordes a la religión. El renacimiento jurídico medieval existen tres tipos de leyes: natural, naturalismo, que descansa bajo un igualitarismo. Luego está el positivo. Bueno, pues ciertamente en esta etapa se establece la subordinación de la ley positiva a la ley natural. La ley revelada, que emana de Dios, fuente es superior a las otras dos, es la Iglesia quien administra esta ley. Se establece que una ley positiva, la ley positiva se ajusta contra la ley natural, y la ley natural se ajusta a la ley revelada. Ley positiva se ajusta contra la ley natural, y la ley natural se ajusta a la ley revelada. Da la última palabra en cuanto a la jurisdiccionalidad de la Iglesia. La Iglesia no legisla, pero vigila sobre la legislación laica, la que elabora las leyes. El agustinismo político. Agustinismo político de Agustín de Hipona. Es la teoría política de Agustín de Hipona, la gran figura predominante en el cristianismo hasta el siglo XIII, cuando aparece Tomás de Aquino. Es un concepto, un consenso, un converso. Bueno, el consenso es respecto a la teoría, primero Agustín de Hipona y luego Tomás de Aquino, pero Agustín es un converso a finales del Imperio Romano. Es un gran polemista contra los herejes. Llega a ser obispo de Hipona, en Túnez. Una visión le da un panorama apocalíptico. Catastrofismo. Intelectualmente es un filósofo neoplatónico y un teólogo cristiano. Participa en una visión que desdeña el materialismo y el pesimismo antropológico. Por ello, que le da tanta importancia a una gracia sin la cual la humanidad estaría condenada. De ello también se desprende la subordinación de la filosofía razón a la fe. Afecta a las cualidades intelectuales, el pesimismo, que necesita ayuda externa. Moralmente es ayudado por Dios, única esperanza del hombre, por medio de la gracia, pero no a todos, y Dios da la gracia a quien le da la gana. El hombre depende del auxilio de Dios. El hombre depende del auxilio de Dios. El hombre, la razón humana, recibe ayuda mediante la revelación. De aquí se deduce que la filosofía es la esclava de la teología, que es la verdadera ciencia. Obras serían De Civitate Dei, la ciudad de Dios. Trata de una historia de los designios de Dios, regidos de los hechos humanos. Existe un plan divino, la providencia. Al dar tanto poder a Dios, la libertad humana se ve en peligro. La teoría del libre arbitrio. La teoría agustinista es más autoritaria que el tomismo y será la base de las teorías teócratas, poder del sacerdocio, y las aspiraciones teocráticas de la Iglesia. Ha sido la base de los movimientos más autoritarios de la Iglesia. Forman parte de los contrarrevolucionarios europeos de los siglos XVIII y XIX. A partir del siglo XIII se da una renovación por la recepción de la obra de Aristóteles, recuperadas por el mundo árabe a través de la Escuela de Traductores de Toledo, bajo Alfonso X el Sabio. Se difunde el aristotelismo y Tomás de Aquino nace en Nápoles, enseñando en París, y se crea una escuela contraria al platonismo agustiniano. Pertenece a los dominicos. La nueva filosofía se llamará tomismo. Luchará contra el agustinismo y será la predominante hasta nuestros días, y hay un cambio epistemológico. Tomás es más optimista con respecto a la naturaleza humana. Hubo pecado original, pero hubo redención. Antropológicamente es menos pesimista que Agustín de Hipona. Se centra en la redención y en la gracia. Tomás confía en la razón humana, cree que ésta puede alcanzar la verdad, vías racionales, aunque mantiene la vía de la revelación. Cuando se produce un conflicto entre razón y revelación, la verdad está del lado de la fe. La
autonomía de la razón es relativa, en tanto no entra en conflicto con la fe. La teoría de la sociedad debe a Platón y Aristóteles. En origen es algo natural, no es voluntario. El individuo se ve sometido a la colectividad, se obsesiona por el principio del bien común, obstáculo para la expresión del disentimiento. Tiende a crear una sociedad unánime, sin pluralidad de ideas. Una obsesión es la unidad espiritual, contraria al pluralismo ideológico. Hereda de Aristóteles la clasificación de formas de gobierno y propugna también el régimen mixto, dos fuentes de poder que se contrapesan. Esta teoría va a ser la opción política oficial de la Iglesia desde el siglo XIII hasta 1960. Las teorías del poder secular, Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham. Secular es el mundo laico, en contraposición del mundo eclesiástico. También es el poder de los reyes en contraposición del poder religioso. Otro aspecto es mundano, los que viven lejos de una vida recluida, clérigos regulares, frailes, los que viven en el siglo. Al final, en la Edad Media, se debilitan las teorías políticas del poder eclesiástico, siglos XIV y XV. Antes, la teoría predominante era la del poder papal. La lucha de las investiduras, siglos XI, XII, XIII, enfrentamiento de la jurisdicción del Papa y el poder del emperador, en este caso el alemán, Sacro Imperio Romano Germánico, o también conocido como Primer Reich, con ocasión de los nombramientos episcopales. El obispo, el que ve lejos, el que vigila a los fieles, tenía también enormes feudos, además de tener cargo eclesiástico. Tenían siervos, ejércitos privados, como señores feudales que eran. Cada episcopado eran un poder jurídico, militar, recaudatorio, económico. Surge una rivalidad entre el Papa y el emperador para monopolizar los nombramientos episcopales. Episcopus, obispo, conduce a una lucha político-religiosa. Los papas excomulgarán a los emperadores y la victoria acabará siendo del Papa a fin del siglo XII y principios del siglo XIII. Parecía que iba a conducir a la teocracia, pero esta victoria es transitoria, fugaz. En el siglo XIV el poder real avanza a costa del poder eclesiástico del Papa, a partir de la Francia de Felipe el Hermoso, que llega a secuestrar al propio Papa. Con el cisma de Occidente llegó a haber hasta 3 papas, el de Roma, el de Aviñón y el de Peñíscola. Surgen teorías del poder laico real. Guillermo de Ockham y Marsilio de Padua son dos representantes que reivindican la primacía del poder secular. En caso de conflicto, el poder estatal tiene la primacía sobre el poder eclesiástico. Estas teorías tienden a debilitar la jerarquía interna de la Iglesia, debilitando el poder del Papa. Son teorías conciliaristas. El poder de la Iglesia del Papa debe ser colegiado, debe contar con el colegio cardenalicio y los obispos. El poder de la Iglesia debe ser única y exclusivamente espiritual. Estas teorías se concentran en negar el poder temporal, secular, a la Iglesia, meramente espiritual, que la Iglesia debe volver a la pobreza inicial, primitiva, abandonar sus feudos. Las teorías son contemporáneas al Concilio de Basilea, en Suiza, en el siglo XV. Se convoca a iniciativa del emperador para acabar con el cisma de Occidente. El poder papal está muy debilitado, por lo que estas teorías tienen cierta actualidad. Y por supuesto, a continuación vamos a ir ya a la Edad Moderna. Edad Moderna, siglos XVI, XVII y XVIII. Es el siglo del Renacimiento, el siglo XVI, en donde el capitalismo mercantil se producen cambios que afectan a la banca y al comercio. Ambos van a estar muy relacionados. Los bancos existen en Italia desde el siglo XIII, aunque los bancos pues serán depositorios. Estos bancos se irán ampliando en esta época, en este siglo XVI. Los bancos son depositarios del dinero. Los medios de pago es la liquidez. El primer fenómeno es el aumento de la liquidez. La economía se hace más monetaria.
se produce un aumento del numerario, cantidad de moneda disponible en el sistema. Circula un mayor número de monedas debido a las acuñaciones de moneda con materiales preciosos traídos de América. Conforme a la mayor circulación, los precios suben entre un 2% anual constantemente. Aparecen medios de pago sustitutorio, la promesa de pago a largo plazo, la letra de cambio. El aumento de esta modalidad se debe a la expansión de los bancos. Los bancos prestan dinero. El fenómeno financiero influye en el comercio, intercambio de mercancías por medio de dinero. Aumenta la comercialización de las mercancías, se produce crecimiento para el mercado, desciende la producción de autoconsumo, crece el comercio internacional, las ferias, por ejemplo. Hay en esta época dinero suficiente para el florecimiento del comercio. La disponibilidad de capital se aplica al comercio. El otro cliente de los bancos es el príncipe, que emplea estos préstamos a financiar la guerra. El dinero es el nervio de la guerra, dice Carolus V. Es capitalismo mercantil porque no se aplica a los medios de producción. Mejorar. La consecuencia es el desarrollo limitado de la técnica y el predominio de la artesanía. Gran desarrollo del sector mercantil y limitaciones del desarrollo en los medios de producción. Aumenta la comercialización del producto. La monarquía absoluta. El primer fenómeno es la crisis del sistema feudal. Se produce una lenta recuperación del poder monárquico a partir del siglo XIII. No es continuado y a veces sufre recesiones. Se hace a costa del poder feudal. El siglo XV es un siglo de violencia feudal. Los señores pretenden usar sus mecanismos para recuperar el poder, puesto que, pues lo ven peligrar. A proponerse buscar poder económico, van contra los municipios, la iglesia. Se produce una reacción contra la violencia feudal por parte de las fuerzas monárquicas, la burguesía urbana y en algunos casos una parte de la nobleza. El resultado es la pérdida de poder de los nobles y un aumento del poder real, el poder absoluto del rey, y poseen gran consenso popular y es un movimiento popular. Las opciones es en esta época o feudalismo o monarquía absoluta. Se identifica la causa absolutista con un instrumento de freno del feudalismo y sus abusos. No existe la perspectiva de un sistema parlamentario. Aumenta el poder real en la práctica y en la teoría se caracteriza por que el poder del rey es absoluto, carece de límites, que lo es porque su poder viene de Dios, y las limitaciones del poder absoluto, pues ciertamente la nobleza no pierde todos los poderes, pierde una parte, el poder militar, pero que intentará recuperar. Aparecen pequeños ejércitos nacionales, pierden el poder político, el rey no quiere tener sino consejeros nobles siendo pues sus asesores. Pierden la jurisdicción judicial, aparece el tribunal de apelación, la chancillería, concentran aún el poder económico, latifundista, subsiste la servidumbre, constituyen un estamento privilegiado al ser los primeros estamentos del reino. Financieramente los reyes poseen carencias económicas, el Estado está al borde de la crisis fiscal. La escasez de recursos será un límite. La sociedad estamental, pues ciertamente en el antiguo régimen, sistema político y social vigente durante la Edad Moderna, está dividida en clases sociales que jerárquicamente las tensiones, pues jerarquizan las tensiones, las personas. El criterio de jerarquización de las personas es la riqueza y la propiedad. Sobre esta hay clasificaciones. Los estamentos estaba dividido en tres: dos privilegiados, nobleza y clero, y uno en unión de los no nobles y no clérigos, que es el tercer estado. Incluye a ricos y pobres. La clasificación estamental es distinción jurídica, la ley es desigual. Un principio es la desigualdad ante la ley. Los dos primeros estamentos gozan de privilegios ante la ley. Estos son: no pagan impuestos, el tercer estado sí pagará; cobrar impuestos, un beneficio propio por su condición social, la condición que da derecho a cobrar
un impuesto. La Iglesia cobra el diezmo a todos los campesinos. Son rentas feudales, no se deriva de la propiedad. Aparte del diezmo está la alcábala, actual IVA. La nobleza es hereditaria, normalmente. El rey nombra nobles, es una casta hereditaria, es una casta impermeable. Los altos cargos de la Iglesia estaban reservados a los hijos de la nobleza, los segundones. Muchos cargos eclesiásticos no eran más que una parte del expediente. Otra persona de la época debía preguntarse: ¿somos ricos? Corresponde a la clase social. ¿Y qué puesto voy a ocupar? Estamento. La cúspide del tercer estado es la burguesía. Durante los siglos XVI y XVII, y ante la discriminación jurídica, aspira a integrarse en la nobleza. Imitará a la nobleza ideal de la época y con interés en ingresar en ella. El Estado vende la nobleza, vende títulos de nobleza, la venalidad de los cargos, son así por los apuros económicos de la corona. En Francia ocurre, bueno, se llega a poner en venta el cargo de juez, es la nobleza de toga, es la nobleza judicial. Tres grandes ejemplos serían Michel de Montaigne, Blaise Pascal, Montesquieu. Produce figuras intelectuales a partir del siglo XVIII, toma conciencia de su situación como clase y comienza a ser solidaria. Una parte de la burguesía propondrá abolir los privilegios estamentales. El Renacimiento es una minoría. La mayor parte de la población está vinculada geográficamente, aparece en ciertas ciudades de Italia, en especial a Florencia, que tiene 100.000 habitantes. Se irá extendiendo a los demás países, tarda en llegar y sufre transformaciones. Es un fenómeno de minorías cultas. Es una primera cultura laica, primera que no es exclusivamente religiosa. No es antirreligiosa, sino que sus puntos de vista no es exclusivamente eclesiástico. Son los primeros síntomas de una cultura secular. Son humanistas, están interesados en recuperar la antigüedad griega y romana por medio del estudio del latín y del griego, humanidades. El interés por ello es por una lucha contra la cultura medieval y porque los clérigos hablaban un latín bárbaro. Además de por ser una cultura anterior al cristianismo, se quiere recuperar valores precristianos. En el medievo, la visión del mundo es cristocéntrica, es trascendente, implica un desprecio del mundo, es un valle de lágrimas, se desprecia al hombre. La máxima virtud medieval es el ascetismo y la humildad. Se desprecia al hombre como criatura mundana, se desprecia el cuerpo humano, valora al hombre como criatura destinada al más allá. El sentido de la dignidad humana es trascendente y espiritual. Se incorpora un sistema de valores antropocentrista. Se recupera la idea de la dignidad del hombre, un hombre que es el centro del universo, e inmanente, no trascendente, aquello que se encuentra en el mundo. La dignidad del hombre lo es por habitar en el mundo. El mundo es algo digno de admiración por sí mismo. Significa valorar positivamente el cuerpo humano, que es la recuperación de un género artístico, el desnudo. Es la admiración por la belleza y la naturaleza, por su aspecto humano. El paisaje aparece como objeto artístico en sí mismo, como algo bello, la belleza de la naturaleza. Una obra funde ambas en un mismo cuadro, la Venus de Dresde, de Giorgione. Trae el sentimiento de panteísmo. La toma de asociar el desnudo con la naturaleza refleja las nuevas corrientes. Panteísmo como una toda la naturaleza es Dios. Los atributos de Dios pasan al mundo. Dios es todo lo que existe. Cada uno de los seres forma parte de Dios. El panteísmo aparece en algunas obras de autores del Renacimiento. Puede llegar a la adoración de lo mundano. No solo admira el paisaje, algo nuevo que comenzó con el amor consciente de Petrarca, siglo XIV, sino también por la personalidad del individuo.
inicia una etapa del individualismo, su estudio, la individualidad. Esto se refleja en el retrato y la introspección en la literatura. A mediados del siglo XVI, Michel de Montaigne comienza a escribir los ensayos. El interés por el yo es tan grande que se incluyen los defectos, porque, bueno, pues son los propios. No se narra, sino que se describe. Es un hito hacia el descubrimiento de la personalidad individual, aunque ya había empezado con Petrarca. Aparece una nueva moral, norma de comportamiento humano, la hedonista. En ella se justifica el placer y que una de las finalidades del hombre en la tierra es el placer. El hedonismo tiene varias interpretaciones según las corrientes del humanismo. Otro hecho es la revolución científica del siglo XVI. El estudio de la naturaleza avanza. Junto al humanismo se interesan por la naturaleza, aunque la conexión entre ambos es débil. Es la primera ciencia moderna por métodos y resultados. Culmina con la ley de la gravedad, Isaac Newton, mediados del siglo XVII. Se instituye una metodología científica. Afectó a la ciencia del movimiento, la dinámica, parte de la física, y la astronomía, movimiento de astros muy grandes por los espacios. Chocarán con la teoría de la Iglesia por dos motivos. Contradecían las afirmaciones de la Biblia y la adhesión de la Iglesia a la física aristotélica. Tenía una ciencia oficial. El humanismo tiene dos corrientes. Una intenta hacer compatible religión cristiana con las humanidades, humanismo cristiano. Se trata de introducir un equilibrio entre el ideal humanista y la Iglesia, la religión. Tuvo dos representantes, Tomás Moro en Inglaterra y Erasmo de Rotterdam en los Países Bajos. Realiza una operación de acercamiento por modificación de ambos términos. El humanismo, en versión espiritualista, se elogia un placer espiritual, intelectual, se intenta compatibilizar el más allá con el componente inmanente y realizar una lectura más liberal del cristianismo. Piensan en tolerancia, no perseguir a los no cristianos, el ataque a lo superficial, culto, a las religiones, el aspecto ritual de la religión, ceremonias, rezos, colectivos. Erasmo propugna la forma de cristianismo interior, basado en las experiencias personales. Propugna una simplicidad dogmática, volver a la simplicidad primitiva, sin gran variedad de dogmas, dotarse de un cuerpo básico de creencias. Pero hacia 1519 estaba en boga la reforma, primero luterana, luego calvinista. Ante las reformas sufre un retroceso, abandona la tesis aperturistas. Implica una involución que implicará la prohibición de las obras de Erasmo. Las crisis de reforma crean una crisis de humanismo cristiano. Existe un humanismo radical, puro, no tendente a compatibilizar cristianismo con humanismo. Apuesta por la inmanente, prescindiendo de la trascendencia. Por ejemplo, Pomponazzi, su obra era clandestina. Pomponazzi llega a la conclusión que es imposible demostrar la inmortalidad del alma. Su punto de vista prescinde del más allá y renuncia a ser compatible con el cristianismo. Interpreta materialistamente el mundo, vincula estrechamente el espíritu a la materia. Cuando la materia se disgrega, el espíritu desaparece. Aparecen los primeros escritos ateos o panteístas. Dios es el conjunto de todo. Cuando existe, no es un Dios personal que tenga voluntad consciente. Es la escuela, que fue clandestina, inmunitaria y minoritaria. Tuvo representantes, Pomponazzi en Italia y en Francia en el siglo XVI y XVII, pues los libertinos. Son tendencias crípticas y subterráneas. El judío holandés, Spinoza, es la primera obra del panteísmo. El dios de la naturaleza, de Spinoza. Era un marrano portugués, dicen, que algunos pueden situar un origen remoto en Vitoria, judío. El humanismo cristiano sucumbe ante la reforma. La reforma comienza en 1517 con las tesis de Wittenberg, clavadas en la puerta de la iglesia. La doctrina de Lutero, aquellas tesis, debilitan el poder de la iglesia, el papado. Las iglesias reformadas solo reconocen
a la Biblia como fuerza de verdad religiosa. Se deriva la negación de la tradición. En consecuencia, las iglesias reformadas traducen la Biblia a los idiomas vernáculos locales. Lutero reivindica el libre examen de la Biblia. Cada fiel tiene capacidad para interpretar la Biblia según su mente. El protestantismo es importante en relación con el individualismo. Se instaura un individualismo religioso. No es necesario el intermediario del sacerdote. Resulta curioso porque luego veremos los protestantes haciendo las mismas misas que los católicos. Pero teoría. No es necesaria la intermediación del sacerdote. La teoría de la gracia es un punto que debilita la espiritualidad de la Iglesia. Lutero parte de la omnipotencia de Dios. Dios lo es todo y el hombre nada. Por una paradoja le lleva a una democratización. Lutero llega a la conclusión de que Dios concede la gracia a quien quiere. No existe forma de asegurar la recepción de la gracia divina. El luteranismo es una teoría antihumanista. De ahí las críticas a Erasmo de Róterdam. Paradójicamente, rebaja el poder de los intermediarios, poder institucional de la Iglesia. Hace poco creíble que los sacramentos sean instrumentos infalibles de transmisión de la gracia. Los sacerdotes no son transmisores de la gracia. Repercuten en la autoridad jerárquica de la Iglesia, que disminuye. Es un integrismo teológico antihumanista. Antihumanismo teológico. Aunque debilita la autoridad de la Iglesia, la del sacerdote, la de la jerarquía de la Iglesia, y establece una relación directa de cada fiel con Dios. El luteranismo será mayoritario en Escandinavia y en el norte de Alemania. La Iglesia anglicana es la oficial de Inglaterra. La segunda iglesia reformada es el calvinismo. Fue fundada por Juan Calvino, Jean Calvin, perseguido por la Iglesia oficial. Se refugia en Ginebra. Se difunde por Suiza, parte de Francia y en Escocia. Es una teología luterana radicalizada, sobre todo en la Biblia. Gracia y omnipotencia divina, paradójicamente, insiste en la predestinación debido a la extrema de la gracia. No existiría el libre albedrío. No habría libre arbitrio. Se debe saber si está predestinado a recibir la gracia. Una forma de conocer la predestinación es el éxito económico. Dios marca a los seres desde el principio. Un éxito económico acompañado de trabajo, orden, ahorro, perseverancia, virtudes. De ahí deriva Max Weber, que existe una conexión entre el calvinismo y el capitalismo. Se extendieron una serie de sectas. El anabaptismo, bautizar más tarde, el primero tuvo un fuerte contenido antiseñorial, tuvo tintes de revuelta, estímulo de la lucha contra los ricos, 1527 en Alemania. Opus Nigrum, Margarita Yourcenar, se transformará posteriormente en algo cuya característica principal es escasez. Es a mediados de es que a mediados del siglo XVI el propugnar la tolerancia religiosa por primera vez en el protestantismo. Se transformará posteriormente en algo cuya característica principal es a mediados del siglo XVI el propugnar la tolerancia religiosa. El resto son intolerancias por la importancia que dan a la revelación. Es la fuente esencial de verdad. Pensaban cada uno de las iglesias que la suya era la religión verdadera y poseían el monopolio de la verdad. La política, según creencias de la época, estaba unida a la religión. Los titulares del poder político pensaban que la religión era un auxiliar del poder político. Los fanáticos religiosos pensaban que para asegurar el poder religioso se usaba el poder político. Se resume en un rey, una ley, una fe. Existían una simbiosis entre la Iglesia y el Estado. Esto explica que se llegara a la guerra religiosa, a la violencia. A veces, guerras civiles. Se soluciona con el Estado liberal y su instauración. La religión quedará relegada a cada individuo. Se separará radicalmente la Iglesia y el Estado. Respetará las creencias individuales.
relegarán la religión a la esfera privada. Europa queda dividida. El norte es dominado por las iglesias reformadas, el norte del Danubio. La Europa mediterránea es dominada por la Iglesia católica, incluida Francia. El mundo anglosajón, la primera tendencia es reprimir directamente imponiéndose la unidad religiosa. No hay guerra, pero hay inquisición. Donde las fuerzas estén más equilibradas, habrá guerra civil. Ocurre en Francia, los hugonotes y católicos durante 1550 a 1598. Las guerras religiosas se inician en el siglo XVI. Los principios, pues en Alemania también, una serie de príncipes, los príncipes luteranos al norte, más unos príncipes católicos en el sur, se firma una tregua a mediados del siglo XVI con el principio de que la religión de los súbditos sea la del príncipe. Se instituye el concepto de religión oficial del Estado. No instituye la libertad religiosa. Consagra que el Estado y la Iglesia son dos conceptos inseparables e íntimamente ligados. Al instaurarse la paz en Alemania, estalla la guerra civil en Francia. Los hugonotes, en minoría bien organizada militarmente de tipo calvinista, luchan contra la mayoría católica. Los conflictos debilitan extraordinariamente Francia en la esfera internacional. La guerra civil durará toda la segunda mitad del siglo XVI. Se acaba con Enrique IV, primer Borbón de la rama a través de Navarra. Será Enrique III de Navarra y finalmente se convierte en Enrique IV cuando entra en París con aquella falsa cita de París bien vale una misa y se convertirá al catolicismo. Con él se instaurará la paz y la tolerancia. El edicto de Nantes, que permite el culto protestante en algunas ciudades francesas, y fue un rey con dos religiones. Por primera vez en el siglo XVII renacen en Alemania las guerras religiosas. 1618-1648, la guerra de los 30 años, enfrentan los príncipes protestantes con los príncipes católicos. Se convierte en guerra internacional contra el poder de los Habsburgo y el rey en las Españas. Francia auxilia a los protestantes alemanes. La guerra se acaba estableciendo en los príncipes que habían dominado el siglo anterior, siglo XVI. La paz descansa sobre la división de Alemania en dos religiones, católica al sur y protestante al norte. Inglaterra y Escocia toman el relevo. El rey Enrique VIII se separará de Roma, instaurando el anglicanismo. No hay una diferencia teológica sustancial. Es más, Enrique VIII morirá católico en la intimidad. La sustancial es que la religión la dirige el rey. La reacción anticatólica contará con apoyo popular por reacción nacional, orgullo infiel frente a la intervención del Papa. Orgullo inglés frente al orgullo a la intervención del Papa. El catolicismo será perseguido y siempre discriminado. Surgen otras fuentes religiosas, varias sectas calvinistas, teológicamente más radicales, protestantes, que derivan del calvinismo, serán más democráticas en su organización y más populares en su base social. Tendrán implicaciones sociales y políticas. Aparecen religiones que se adscriben a clases sociales. Otras mentalidades. Estalla un conflicto entre lo religioso oficial del rey y los nobles y las demás iglesias. Empieza por la discriminación, la persecución que hará el anglicanismo sobre pues el resto de iglesias. Políticamente, las iglesias menores comprenderán que sin libertad política no hay libertad religiosa. Entrando las iglesias en una lucha política, son sectas inconformistas. En el mundo anglosajón, aquí resisten más el paso del tiempo y de mejor manera. Por tanto, ciertamente ahí estará la base de cuando en el siglo XVII tengamos el Mayflower yendo a las costas americanas, el éxodo religioso. Tenemos a Quentin Skinner, Maquiavelo, Alianza Editorial, Rafael del Águila, Por la senda del mal, Razón de Estado, Taurus. En Italia, en este momento, pues es un escenario dividido en estados pequeños, principados, repúblicas, ciudad-estado. Es un estado presa de las ambiciones de España y Francia.
disputándose las tierras, económicamente potente, culturalmente en la vanguardia, pero políticamente débil. Francia y España luchan en Italia por la hegemonía. Italia es un territorio ocupado, un estado muy importante es el estado pontificio. El Papa puede impedir la creación de un estado unificado que no se conseguirá hasta 1870, cuando pierda el estado pontificio su territorio y su estatalidad. Florencia es una república, ciudad-estado, donde existen ciertas formas de poder popular, aunque el gobierno es oligárquico. El régimen evoluciona hacia el principado. En el siglo XVI pasa a ser un principado dinástico regido por los Médicis. Acaparan el poder, terminando con la república. El principado es hereditario. Involución. Maquiavelo es un funcionario de la República de Florencia. Dirige las relaciones de Florencia con el exterior. Dirige la diplomacia florentina. Va a ser embajador de Florencia en Francia y los estados pontificios. Es un humanista, vive en la ciudad del humanismo, domina el latín, frecuenta los autores de la antigüedad, Tito Livio, historiador romano, republicano, entre otros muchos. La historia de Maquiavelo se trunca con la llegada del Principado, perderá su puesto y se verá involucrado en crimen. Será torturado, detenido, caerá en desgracia. A partir de ahí escribirá sus dos obras más importantes, El Príncipe y El Discurso, discurso sobre la primera década de Tito Livio. La ruptura de Maquiavelo con el cristianismo escribe a partir de una antropología pesimista. El materialismo humano es deleznable, se muere por el egoísmo, el temor. El político debe partir de considerar al hombre como es y no como debiera ser. Parte de una metodología empírica de la observación práctica. Sus bases son dos: práctica política y su lectura de la historia. Hay una reacción, pues, distingue entre los medios y los fines en política. Los medios son acciones que el político realiza. Los fines son los objetivos que el político quiere conseguir. Los medios se hacen con un fin. Al hablar de los fines hay que hablar de las consecuencias de nuestros actos. No es el terreno de las intenciones, sino de las consecuencias reales. En El Príncipe es un técnico. Se presenta como la eficacia de los medios. ¿Cómo juzga las acciones? Los medios. Desliga los medios de la moral. Los medios son buenos si se adecuan a los fines. El fin justifica los medios, que no es una palabra del señor Maquiavelo, sino del Napoleón, que la escribió en su propia edición, en el libro que tenía de El Príncipe de Maquiavelo. Pero condensa bien lo que dice en El Príncipe Maquiavelo, a pesar de que sea una síntesis napoleónica. Los medios son buenos, no por su moralidad, sino por su eficacia. Los medios son buenos considerados técnicamente. Es un tratado sobre la eficacia de los medios. Se separa moral y política. Desde este momento inicia un proceso de autorización de la política. Autonomización, de autonomía. La autorización es lo que el medio autoriza para la consecución de los fines al príncipe. Y esa autonomización de la política, cada actividad de la vida será autónoma de la moral, cristiana principalmente. Los medios son buenos cuando se consiguen los fines. Cuando se consiguen los fines. Pero ¿cuáles son los fines que deben ser perseguidos? En una primera interpretación es indiferente ante los fines. En una segunda interpretación, como en el discurso, tiene un ideal sobre la política. Establece una jerarquía de fines. Fines buenos y fines malos. Es un ideal republicano. Esa jerarquía está desvinculada del ideal monárquico cristiano. El ideal político que debe ser perseguido es ajeno a la moralidad cristiana, a las realidades trascendentes. La moralidad de Maquiavelo es exclusivamente mundana. Es una moralidad exclusivamente política, resultados políticos de las acciones. Aquellas acciones que logran instaurar una forma de gobierno deseable son las buenas. Son fines buenos aquellos que consiguen instaurar una forma política deseable. ¿Cuál es el ideal político de Maquiavelo? La fortaleza y la libertad de la república, la instauración de un sistema republicano en el cual el Estado sea poderoso y libre, es el ideal. La república es libre respecto al exterior, independiente, mediante el fortalecimiento del poder garantizar la independencia o incluso anexionar a otros. Se manifiesta en el poder militar. Los ciudadanos deben contribuir a la defensa de la república, siendo partidario de la milicia urbana. Es contrario a los ejércitos profesionales. Los mercenarios no son de fiar. La libertad de los ciudadanos entra en el concepto de libertad como individuos.
pero comprendiendo que no serán libres si la República no lo es. Primero deben garantizar el poderío del Estado. El individuo debe comprender que sin la libertad de la República está amenazada, pierde su libertad. El ciudadano debe participar en alguna manera en el gobierno. Es partidario de cauces de poder popular. Esto es ser libre. Piensa que el político debe de perseguir el bien común. Maquiavelo piensa que las disensiones, las luchas políticas en la ciudad son positivas. Se basa en la República Romana, la huelga militar. La huella de la huelga militar. Las disensiones internas garantizan un equilibrio de poderes. La población no se verá sometida y podrá defender a la República en el exterior. Impide que las clases nobles monopolicen la política y se preserva una cota de poder popular. El ideal es la constitución mixta. Aristóteles, porque mantiene ese equilibrio de poderes, una prueba de la moralidad, no respecto a los medios, sino a los fines que se deben ser perseguidos. Es una moralidad estrictamente política, es que usa la palabra virtud. Quien posee la virtud es virtuoso, no tiene nada que ver con la virtud cristiana o cualquier otra. Es lo que llamaban virtud de los antiguos. Es una cualidad política. Posee virtud aquel que posee capacidad política. Es la capacidad para no dejarse arrastrar por el destino, el hado, fatum, el azar, la fortuna. Enfrenta la fortuna y sus cambios, las circunstancias. No involucra a la providencia, a vía de la casualidad. Cuando se producen circunstancias adversas, el político que tiene virtud sabe enfrentarse a los cambios en vez de verse arrastrado por ellos. Es capaz de gobernar su propio destino, actúa sobre las circunstancias, se consigue mediante el valor y la prudencia, la virtud de la capacidad por la cual el gobernante es activo, dirige el mundo. Es lo contrario a la resignación, energía frente al destino. Frente a los ciudadanos piensa que hay una virtud en lo ciudadano. La libertad, participar en el Estado, debe anteponer el bien público a sus intereses. Primados deben ser enérgicos, libres. ¿Cómo puede conseguir la virtud ciudadana? Nace de las leyes. Las leyes las hacen posible, a su propio impulso. Se promulgarán leyes que recompensen la virtud. El ser virtuoso compensará por parte de la República. Idealmente se trasladará a la República Romana, pero los habitantes de Italia constituyen un pueblo degenerado. Se regenerará al ciudadano por fases. Se regenerará al ciudadano primero. Se instaurará el principado, pero el príncipe debe trazar cauces para el poder popular. No basado en la autoritas, la autoridad del príncipe se alía entonces con el poder popular, se presenta cauces para su expresión. La posteridad de Maquiavelo. Se establecen dos críticas. La crítica de los poderes tradicionales, católicos, Renacimiento y Barroco, son los defensores de la monarquía cristiana, los que acusan a Maquiavelo de inmoralidad, al no distinguir entre éticamente bueno y éticamente malo. Los sectores críticos reprochan a la inmoralidad en los medios, aunque en sus consejos propugnan medios inmorales cuando el fin es la defensa de la religión o la defensa de la monarquía cristiana. Lo que escandaliza realmente a estos es que Maquiavelo asigna a la acción política unos fines que ya no están de acuerdo con la moralidad cristiana. Discurso sobre la primera década de Tito Livio, editorial Alianza. Los fines de Maquiavelo son no eclesiásticos, puramente seculares. Maquiavelo persigue como buenos fines que chocan con los fines de la monarquía cristiana. Los escandaliza que divulgue Arcan Imperi, los arcanos del imperio, las normas de acción secreta. El verdadero escándalo es asignar a la política una esfera propia, fuera de la cristiandad, fines seculares frente a fines cristianos y de la monarquía católica. Existe una segunda crítica. Es la crítica moderna, la crítica de los impecables. Reposa sobre la siguiente afirmación: en ningún caso medios injustos pueden justificar fines. Es la crítica desde el punto de vista de la ética, de la justicia. A esto hay dos posturas: los impecables, que se haga la justicia aunque el mundo perezca,
aquí se traducirán fines por consecuencias. Max Weber habla de la ética de la responsabilidad y que opone a la ética de los principios. Reivindica una interpretación maquiavélica al indicar que el político no se puede guiar únicamente por principios, sino también calcular los efectos para los demás de los medios. A veces hay que usar los medios injustos para lograr consecuencias beneficiosas para la sociedad. Los implacables que creen que todo se puede sacrificar con el fin de lograr el bien común. Importancia histórica del concepto de soberanía. Era una doctrina que exaltaba el poder del Estado. La guerra de religión es la experiencia histórica que lo explica. Choca con el sistema medieval donde no había un culto, un único poder, con lo que es un concepto revolucionario en este momento. Bodino es el teorizador de las bases del Estado moderno. En él hay un solo poder con diversos monopolios. El Estado moderno es heredero del concepto de soberanía, aunque un concepto evolucionado. En la modernidad se cambia el sujeto de la soberanía y transforma el sentido de soberanía estableciendo la división de poderes: legislativo, ejecutivo, judicial. Esto último contradice el concepto bodiniano, aunque doctrinalmente solo la tiene el pueblo en su ejercicio para evitar el abuso de poder. La soberanía debe estar dividida. El individuo debe de preservarse contra el abuso del poder estatal. Bodino transmite a la modernidad el que debe haber un poder superior, único, que está por encima de los demás. Gracias a ello, evita la anarquía jurisdiccional, poderes separados. El poder soberano en la modernidad no es absoluto, sino que se ve limitado mediante las formulaciones de unos derechos individuales ejercidos para salvaguardar la libertad individual frente al Estado mediante la división de los poderes. Bodino ya estableció limitaciones prácticas a la soberanía. La ley natural. El sujeto de la soberanía tiene que legislar con arreglo a la ley natural. Si no lo hace, responderá ante Dios, cuya exigencia retórica, pues solo Dios puede pedir cuentas. Los súbditos no pueden reprocharse nada. Es una precaución que el autor toma, puesto que choca con la Iglesia. El ámbito privado debe estar protegido contra los excesos del poder. El más importante es la familia. El soberano no puede tocar la propiedad, incluidos los impuestos. Leyes del reino, ley imperi, leyes que el rey no puede cambiar, aunque quisiera. Las que se refieren a la sucesión monárquica, la corona debe transmitirse al primogénito. El reino no puede dividirse, el reino tiene una entidad propia. La ruptura del justnaturalismo cristiano, el positivismo jurídico. El justnaturalismo cristiano revela la preponderancia de la Iglesia durante la Edad Media, puesto que la última palabra en este esquema está en la ley revelada, cuyo mayor experto era el Papa. El Papa recopila poder político, jurídico, además de religioso. El Papa no legisla, pero es el máximo juez acerca de la legitimidad de las leyes. Bodino afirma que la legitimidad de las leyes depende únicamente de la voluntad del soberano. La ley debe ser obedecida porque emana de quien legisla, del soberano. La legitimidad de la ley no nace de su contenido, sino que deriva de la voluntad del soberano. La ley será legítima si surge de una autoridad legítima. Si surge de la legítima soberanía, toda ley será legítima. La legitimidad de la ley surge de su origen. Así lo quiero, así lo mando. Cuando un soberano realiza leyes, lo hace por su voluntad. Quien no tiene la soberanía, legítimamente, no tiene derecho a legislar y a ser obedecido. A lo contrario, siempre. Insiste en la autonomía del poder político respecto a la religión, representa una fórmula de fortalecimiento del concepto de poder político secular. El Estado debe ser órgano autónomo respecto a los demás poderes. Maquiavelo respecto a las reglas, Bodino respecto a las instituciones. Ambos defendieron la secularización del poder, pero no se preocuparon de la esfera de la libertad individual. Absolutismo católico. La segunda escolástica, entre 1550 y 1620, es un pensamiento que tiene una versión política. Surge en las universidades católicas. Francisco Suárez, de la ley
de Dios y del Dios, de la ley y de Dios legislador. Cárdenas Roberto Bellarmino, uno de los que condenó a Galileo, la ley y su teoría sobre ella. Restablece el justnaturalismo medieval de la teoría según la cual el derecho positivo se subordina a las exigencias del derecho natural, que a su vez se subordina al derecho revelado por Dios. Se pretende subordinar el poder del Estado al poder religioso, el Estado bajo la primacía del Papa. Es una teoría que exalta el poder del Papa. El origen del poder de su segundo tema. El origen del poder es el Papa y en los reyes es diferente. El del Papa se origina mediante la cesión directa del poder por parte de Dios. Es un rey que recibe directamente de manos de Dios su corona. El origen del poder real es indirecto. Dios da el poder al pueblo y el pueblo lo deposita en el rey. El poder del rey, por lo tanto, es inferior al del Papa, por lo que se dará primacía a la Iglesia sobre el Estado. La Iglesia se dota a sí misma de mecanismos para interferir en el poder secular cuando éste atente contra el derecho natural o contra el derecho divino. Su papel es de control y de supervisión de la labor de los reyes. En cuanto al poder real, su cesión por parte del pueblo implica una fórmula de contractualismo, distinguiendo de que el tradicional, es tradicional y necesario. No te puedes quedar con el poder. La cesión no es voluntaria. Incluso cuando se reconoce que se cede voluntariamente, esta es irreversible. La cesión del poder es necesaria o bien voluntaria, pero la cesión es permanente e irreversible, por lo que con posterioridad no necesitará ningún tipo de reivindicación ni renovación. No es individual el que cede el poder, sino organizaciones colectivas. La palabra que encuentra es dentro de las portavoces de los grandes grupos sociales. No legitima el poder popular, sino que subraya el origen indirecto del poder y remarca el poder del Papa. Se rechazará por parte de los absolutistas laicos regalistas el absolutismo laico, el absolutismo regalista y los galicanos en Francia. Son tendencias que no admiten que el Papa se intrometa en el poder real y en el poder político. En Francia aparecen también los ultramontanos, representantes principalmente por la Compañía de Jesús, pues uno de los votos es la obediencia al Papa. Son ultramontanos porque obedecían a la autoridad que venía de más allá de los Alpes, más allá de los montes. Paralelamente se dará en Francia el janseanismo. Pascal lo era, Blas Pascal. Es una tendencia teológica dentro del catolicismo. Es especialmente severo y austero en cuestión moral. Propugnan un cristianismo interior rechazando las ceremonias y formas de culto externo. Eran enemigos del poder político del Papa. La división fundamental eran los galicanos y los ultramontanos en materia política. Algunos galicanos eran jansenistas en materia religiosa. Los jansenistas se convirtieron en una herejía. Los jansenismos es un buen pretexto en manos de los ultramontanos. La Iglesia predica el derecho de rebelión y el tiranicidio. Las causas de la rebelión es que se oponga al rey, al Papa. No eran teorías democráticas, sino un poder teocrático. En el siglo XVII tendremos que la Europa atlántica del noroeste, Países Bajos e Inglaterra, se dan una serie de transformaciones. Economía y sociedad experimentan un considerable crecimiento económico. La prueba es el paralelo crecimiento demográfico. Prospera el rendimiento agrícola. La superioridad de la economía agrícola supondrá la supresión del barbecho, que se incrementa, se da un aumento del nivel del comercio marítimo, lleva a unas guerras navales anglo-holandesas, hay innovaciones en el sector artesanal, son transformaciones organizativas. El sector artesanal se emancipa de los gremios, se dedica a abastecer una demanda más modesta pero más amplia. Pañería barata, que incluye paños más baratos para una clase media. Inglaterra realiza este cambio y le permite penetrar en los mercados internacionales.
arruinando los textiles del sur de Europa. El abaratamiento se produce en la emancipación de los gremios. La industria textil se lleva al campo, se ruraliza. La mano de obra es campesina, es una mano de obra más barata. Los grandes comerciantes son los que llevan la iniciativa, asignan los trabajos y colocan el producto. No renuevan la técnica, abaratan el precio del producto mediante una nueva organización. El campesino y su familia realizará el trabajo en su tiempo libre, invierno, en domingos. Se dan algunas invenciones, como algunos altos hornos de Lieja, Suecia, Inglaterra, pero de carbón vegetal. No son significativos. Los efectos sociales son el auge de la burguesía y de la nobleza. En Inglaterra participa de las actividades capitalistas. Surge una nobleza económicamente aburguesada y una burguesía cada vez más próspera. En política, en Inglaterra, tras 50 años de luchas internas, se produce la Revolución Gloriosa de 1688, tras la que se instaura una monarquía parlamentaria por primera vez en Europa. El poder real se ve limitado por una constitución no escrita. Es una monarquía constitucional, el poder real se ve limitado por el Parlamento. El Parlamento no tiene la primacía, sino que se equilibra los poderes entre la monarquía y el propio Parlamento. Tardará un siglo en serlo. No es democrático porque el Parlamento es aristocrático y oligárquico. Tardará varios siglos en democratizarse, posiblemente hasta 1914. Las elecciones son fraudulentas. Se establecen una serie de derechos y libertades. Habeas corpus son una conquista para todos, la libertad religiosa, de expresión y una serie de derechos procesales, el citado habeas corpus delicti, haya cuerpo del delito. Exigencia de no ser encarcelado sin pruebas y sin las garantías de un proceso público. Como resultado aparece la primera opinión pública, con la prensa como órgano fundamental. Aparece la prensa política. Se dan cambios culturales. En Inglaterra se impone una cultura laica y secularizada, recluyendo la religión a la esfera privada. Esto es porque hay gran variedad de credos por los que de ninguna puede imponerse. La religión es una opción privada. Aparece una cultura separada de la religión y racionalista. Triunfa la revolución científica. La razón es que la ciencia es libre en frente a la represión religiosa, algo que culmina con Isaac Newton y su proclamación de las leyes de la gravedad. Es la revolución de los métodos y por lo que se estudia se dan novedades en la física, en la astronomía, vinculadas. Se descubren las leyes de la relatividad del movimiento, se inventa un método para descubrir, se crean las reglas del conocimiento científico. Se buscan causas racionales de los fenómenos de la naturaleza. Hay que experimentar, método empírico. Un experimento debe comprobarse en la realidad. Renuncia a buscar la esencia de las cosas. Investiga cómo suceden las cosas, pero no el por qué. El científico verifica hechos y no se pregunta sobre las razones que lo producen. Eso debe relegarse a la metafísica. Acota el terreno del saber. La Europa católica del sur es la Europa estancada. Contrasta con la del noroeste en este punto de la historia. En la economía se estanca cuando no retrocede, aumenta la mortalidad, se suceden pestes, se arruinan las actividades artesanales al no poder competir con la pañería británica barata, decae el sector artesanal. En Alemania es una época ruinosa, la población retrocede un tercio, es una catástrofe, alcanza también la Europa del Este, la burguesía pierde peso específico, pierde poder por arruinarse en la economía y su debilitamiento se debilita, valga la redundancia, también por darse el proceso de subordinación ideológica que intenta introducirse en la aristocracia sin tener una ideología autónoma. Asimila los ideales de la nobleza, es la tradición de la burguesía. Se lleva a cabo porque buena parte de la burguesía compra tierras, se convierten en terratenientes, el capital pasa del comercio. Los
beneficios obtenidos en la artesanía y el comercio se dirigen a comprar tierras, imitando al noble latifundista, intentando adquirir un estatus de nobleza. Así encuentran la compra de cargos públicos, cargos municipales, judiciales, nobleza, de toga, cargos que conllevan nobleza. Son países absolutistas de monarquía absoluta, mediatizada por el poder de la Iglesia en lo político. No se puede hablar de un poder político laico con esta Europa, es la que está en el barroco. Es una cultura, una ideología, es un mensaje y hay un lenguaje barroco. Es un mensaje reaccionario y antihumanista. Dios vuelve a ser el centro del universo. Es un desprecio del hombre. El mensaje barroco denigra al hombre, se transmite ideas negativas, la experiencia es el desengaño. El mundo, para ellos, no es más que una fachada. El hombre y el mundo no tienen valor real ni permanencia. Hay una necesidad de desengañarse sobre los valores inmanentes y fijarse en la trascendencia, que es lo realmente importante. La experiencia más radical del desengaño es la de la muerte. Es la experiencia más clara. El teatro y el espejo son símbolos de hostilidad hacia lo inmanente. La vanidad, pues es algo hueco. Es vano, vanitatis. Es una imagen de lo hueco, del desengaño al fin y al cabo. El barroco es típico de área católica. Aparece como un proyecto cultural dirigido a las masas, dirigido por la Iglesia. Es la que dirige este lenguaje de masas. Surge como un proyecto alternativo al culto protestante. El dilema era: ¿cómo se puede llegar al pueblo cuando éste es analfabeto? Y debe seguir siéndolo así. El culto protestante se basa en la alfabetización, pero ciertamente la requería, puesto que se basa en la Biblia, su lectura y su libre interpretación. Es una actitud intelectual y pasa por la lectura y la interpretación del lenguaje, técnica de transmisión. Es más frío que el católico. El lenguaje barroco del catolicismo es cálido. Rehuye el intelecto dirigiéndose a las emociones, se dirige a las pasiones, utiliza todos los movimientos retóricos basados en la persuasión a través de los sentidos, entorno arquitectónico, cuadros. Es la primera técnica de propaganda de masas. El lenguaje católico llega al pueblo. Son técnicas más capaces de llegar al pueblo. Comienzan las romerías. El barroco es la primera ideología que se convierte en una de masas. Francia es un híbrido entre la modernidad anglo-neerlandesa y la Europa del barroco. Políticamente es un país absolutista. El modelo es Luis XIV. El Estado soy yo, l'état c'est moi. El rey Sol, la monarquía absolutista, es laica, políticamente independiente de la Iglesia. Es una monarquía, galicana. Desde el punto de vista del arte, Francia no entra a ser una cultura barroca, sino clasicista. En Francia florece una cultura laica y racionalista. Un ejemplo será René Descartes, la duda metodológica. Absolutismo francés. Bossuet, Benigno, 1627-1704, obispo francés, católico y galicano, coincide con la vida de Luis XIV, que llega a fundar el paradigma del absolutismo. Francia sufre a mediados del siglo XVII la Francia la Fronda, sufre la Fronda, las sublevaciones contra la autoridad monárquica entre 1640 y 1650 concluyeron con la instauración de una monarquía absoluta, imponiendo el ejemplo perfecto de absolutismo. No funciona sin el concurso de la Iglesia católica, recurriendo Luis XIV a ella. La Iglesia, a cambio de apoyarla, impone la persecución de las demás confesiones. Fin de la tolerancia religiosa. Se revoca el edicto de Nantes. Se identifica Estado e Iglesia católica, con lo que no
tolera otro culto que no sea el católico. El Estado se mantiene independiente de la Iglesia en materias jurisdiccionales. Este absolutismo es galicano. Las características que lo definen es la primacía de la jurisdicción real sobre la jurisdicción papal. En cuestiones religiosas se identifica con la doctrina de la Iglesia. En cuestiones jurisdiccionales, sin embargo, la primacía es del rey. Bossuet es predicador de la corte y sus obras respaldarán la monarquía absoluta. Lo hace en dos obras: La política según la Sagrada Escritura, el discurso sobre la historia universal, obras político-religiosas. Es un obispo galicano en 1680 y pico, proclamando las libertades galicanas, que consisten en: el Papa no puede publicar encíclicas en Francia sin el poder y el permiso del rey. Establece un control del rey sobre la Iglesia católica francesa, pasando sobre la autoridad del Papa. Características del pensamiento de Bossuet serían el provincialismo. Dios vigila la historia de la humanidad y controla su devenir. La historia humana es el resultado de un plan divino. Historia según la cual las causas de los acontecimientos son sustituidas por la voluntad de Dios. Entonces la historia humana es un milagro constante. Acepta el concepto de causa segunda. La primera causa es Dios, pero este no actúa mediante milagros continuos, sino que interviene indirectamente mediante la causalidad natural. Sino cuando obra milagros, la acción se obra aprovechando las causas naturales. Dios maneja el azar. Es una teoría, ya que en su época, pues es anacrónica. Ya en su época era anacrónica. Eso es lo que se quiere decir. Es una teoría irracional y arcaica, ya en su época. Trata de compatibilizar la ciencia moderna, que nace de este momento, y una teoría providencialista, que se cae a jirones y está, pues completo, lleno de telarañas. El absolutismo es un absolutismo galicano, no ultramontano. La teoría galicana refuerza con eficacia el poder del rey. La teoría de la recepción del poder es esta. El rey recibe el poder de Dios. Dios lo transmite directamente. El fin es reforzar el poder real frente al poder de la Iglesia. El poder real carece de límites al haber sido recibido por Dios, aunque establece la necesidad de subordinar la ley al derecho natural. Pero nadie puede controlar esta adecuación. Ningún súbdito puede controlar que la ley emanada por el rey se adapte por derecho natural. Es algo para la conciencia del rey. El rey responde ante Dios. El derecho natural moderno, el justnaturalismo, se establece con el neerlandés Hugo Grocio. Como resultado final, se puede hablar de ruptura con el derecho natural tradicional. En el concepto de ley no se subordina esta al derecho revelado. Es una teoría secular y no religiosa. Es el derecho natural secularizado. Es un derecho natural laico que descansa en la razón humana. Es un derecho racionalista. Rompe con la tradición. Existía una convención según la cual la norma es lo que se ha hecho siempre en todas partes. Identifica naturaleza con tradición, lo que es común a todos los pueblos, todas las épocas. Se identifica racionalidad natural con tradición. Los preceptos del derecho natural moderno establecen como modelo de naturaleza en derecho la razón. Esto es que el modelo racional puede ser un modelo que no haya existido nunca. Es un modelo menos conformista. Cuando un modelo racional choca con la tradición, las leyes deben adaptarse a las leyes de la razón. Establece un deber ser conforme a formas racionales. El modelo racional, atemporal, activa como modelo revolucionario. Lo que existe debe adaptarse a un modelo de debe ser. Se debativa entre los modelos racionalistas y los historicistas en lo concerniente a que el modelo de derecho debe considerarse es un modelo crítico con lo que existe en nombre de lo que debiera existir según la razón. El historicismo jurídico se enfrentará al racionalismo. Legitima los reyes por su larga duración y su extensión geográfica.
La idea moderna de contrato social se ve en la segunda escolástica, es el contractualismo antiguo no era voluntario, sino era resultado de la necesidad, no podía suceder de otra manera. No es individualista, sino que son las colectividades los que ceden el poder, este carácter irreversible. Surge frente a esto un contrato social moderno, idea de estado de naturaleza. Es un estadio presocial o prepolítico. Es un estadio situación en la cual todavía no existe el Estado. Es una sociedad de individuos sin Estado, sin autoridad política. Sin autoridad política. Cada individuo es soberano de sí mismo. Este conjunto de individuos no tienen una autoridad política común, salen de ella con el fin de conformar un Estado, de tener una autoridad común. Los individuos, por su voluntad, deciden dotarse de una autoridad. Esto es un contrato social. Cada individuo cede su soberanía a una autoridad que creará una soberanía mayor. El resultado es el surgimiento del Estado. Algunas características del contrato social moderno serán: el contrato es individual, el contrato es voluntario, no necesario, y el contrato es reversible, puesto que los individuos pueden retirar su confianza a quien posee la soberanía o bien retirarle la soberanía. Es la base del autogobierno. Esto quiere decir que si no están de acuerdo con el poseedor de la soberanía, pueden deponerla y poner otra. John Locke, 1632-1704. Circunstancia histórica será la Revolución y la Ilustración. Y tendremos el ensayo sobre el gobierno civil de 1689. Un año después de la Revolución Gloriosa, de la instauración de la monarquía constitucional, es una teorización del liberalismo. Justifica teóricamente dichos hechos. La obra se escribe bajo la Revolución Gloriosa y la proto-ilustración, una ilustración previa a la del siglo XVIII. El nuevo régimen es una monarquía constitucional, poder real limitado por el poder de un parlamento. El sistema no es parlamentario, que consagre la hegemonía del Parlamento. Este hecho se constata en la designación de los ministros. Cuando el Parlamento tenga la potestad de nombrar al Ejecutivo, pasa a serlo. Este sistema consagra la división de poderes. A cada institución le corresponde un poder. El sistema es una oligarquía con un censo electoral muy restringido, que representa los intereses de la nobleza y parte de la burguesía. Establece una serie de derechos procesales, de libertades. Culturalmente se da una preilustración. Locke es un empirista. El empirismo niega la existencia autónoma de las ideas abstractas. Son un recurso mental para clasificar la realidad. Lo diverso tiene entidad real, lo empírico, lo concreto, tiene entidad real. Lo concreto sí existe, pero, bueno, pues es una teoría materialista por dos razones. Porque solo asigna verdadera realidad a aquello que se puede contar y medir, y porque es una teoría del ser con todología. ¿Qué sostiene? Que la única fuente de sabiduría son los sentidos. La fuente básica de todo conocimiento es el mundo material captado por los sentidos. Su ética es el hedonismo, teoría del placer individual, según la cual las acciones humanas deben de perseguir el placer y evitar el dolor. Aquí choca con la Iglesia. Es un hedonismo optimista. El placer solo se puede conseguir mediante el intercambio. Es la aplicación al mercado del hedonismo. Fábula de las abejas, vicios privados, públicas virtudes, de Bernal de Mandeville. La teoría política es un ensayo sobre el origen y la organización de estados. El origen del Estado se deriva de la teoría del contractualismo moderno. No tiene un carácter descriptivo, sino normativo.
Estas teorías son el resultado de una idealización. Una teoría normativa es una teoría que describe el origen del poder con el fin de legitimar una forma del gobierno de forma consciente. Tenía el fin de justificar dos cosas. Era una metáfora: los derechos individuales y la teoría del autogobierno, parte del estadio de naturaleza. No hay Estado, autoridad pública, no existe ley positiva, pero existe una serie de derechos: la vida, la libertad y la propiedad, justificado a través del trabajo. La tierra es un patrimonio común, pero a partir de que alguien trabaja una tierra, es propietario, debería de pasar del usufructo a la propiedad. El trabajo justifica la propiedad. La propiedad se da como un derecho liberal. La gloriosa fue protagonizada por los grandes propietarios ingleses. Estos derechos preexisten al Estado y está por encima del propio Estado. Con esto subraya la importancia sobre el Estado. El hombre, en este estadio de naturaleza, aparece la tentación del robo, como lo que cada individuo no se basta a sí mismo para defender sus derechos. Para mejorar la defensa se firma ese contrato social que dará lugar al Estado. Se abandona, por tanto, el estadio de naturaleza. Los individuos ceden su soberanía con el fin de adquirir una autoridad común, pero no ceden sus derechos, porque los derechos son más importantes. El propio Estado existe con el objeto de defender los derechos de los individuos. La cesión del poder es un acto individual, voluntaria y reversible, es decir, que es reversible, destinada a justificar la teoría del autogobierno. La potestad de gobernar corresponde a los gobernados, ejercido de una manera indirecta a través de un sistema representativo. La organización del poder. Locke es el fundador de la separación de poderes. Es una teoría que no se apoya en la democracia, no la justifica, aunque Locke no dice cuál debe ser la base del sistema representativo. Esquiva las dificultades no diciendo si los que se autogobiernan son unos o todos. El sistema liberal se caracteriza por garantizar que el poder del Estado es limitado. No es una cuestión de quién o cuántos no es una cuestión de quién o cuántos gobiernan. Lo que es preciso en el liberalismo no intenta ser una teoría de la democracia. La base real del sistema representativo, según la mayoría de autores, es la teoría restrictiva. Los propietarios son los que gobiernan. El liberalismo es una teoría de la limitación del Estado y la inconsecuencia de la teoría del autogobierno. La importancia que se da a los derechos es básico. Son más importantes que la autoridad del Estado y debiera ser protegidos contra él. Y además luego se formularán explícitamente los derechos incluso contra la mayoría y limitando el poder estatal. Esto se realiza dividiendo. Figuran dos poderes, ejecutivo y legislativo. El ejecutivo lo encabeza el rey y el legislativo el que representa. Ni el gobierno legisla ni el parlamento gobierna. Y así, ciertamente, daríamos por concluida esta reflexión en torno a la etapa de la Edad Media y moderna con el señor John Locke. Y así, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.